¿Alguna vez has sentido que el mundo se ha puesto de acuerdo para verte caer? Quizás hoy te encuentras en un momento donde las promesas de Dios parecen una ironía frente a tu realidad. ¿Estás cansado de ser el que siempre hace lo correcto y aún así ser el que siempre termina perdiendo? Si hoy te sientes traicionado, olvidado o simplemente atrapado en un lugar donde no quieres estar, esta historia no es solo un relato antiguo, es tu mapa de salida. Pero para entender cómo salir de tu pozo actual, debemos viajar miles de años atrás y conocer a un joven que lo tenía todo, y en un solo día lo perdió absolutamente todo por culpa de la envidia. Hablo de José. Pero antes de ser el gran gobernador de Egipto, antes de salvar a naciones enteras del hambre, José era simplemente el hijo favorito de un hombre llamado Jacob. En una casa con 12 hermanos, José era el elegido, el que cargaba con los sueños del padre. Y Jacob, en un gesto de amor que terminaría siendo el detonante de una tragedia, decidió marcar esa diferencia regalándole una túnica de colores. En aquel tiempo, esa túnica no era solo ropa, era un símbolo de estatus, un grito silencioso que decía: «Él es el sucesor, y ustedes no». Ese trozo de tela fue el inicio del odio, y hoy vamos a ver cómo ese odio lo lanzó a un pozo, pero también cómo Dios usó ese mismo pozo para llevarlo al trono. Cuando José llegó a Egipto encadenado, fue comprado por un hombre muy importante llamado Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aquí es donde vemos la primera señal del éxito bíblico. José no se deprimió por ser un esclavo. Al contrario, decidió ser el mejor esclavo que Egipto hubiera visto jamás. Su honestidad y su brillo eran tan evidentes que, al poco tiempo, Potifar le confió las llaves de toda su casa. José lo administraba todo, pero la vida de José daría un giro oscuro por algo que él no buscó: su integridad. La esposa de Potifar, atraída por el joven, intentó seducirlo día tras día. José, por respeto a su jefe y sobre todo por temor a Dios, se negó rotundamente diciendo: «¿Cómo podría yo cometer tal maldad?». Despechada por el rechazo, ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Sin juicio y sin defensa, José fue arrancado de su posición de honor y lanzado a la cárcel real. Imagínate la frustración. Terminar en una mazmorra precisamente por haber hecho lo correcto. Pero fue en esa oscuridad donde el destino de José se cruzó con el del palacio. En la celda de al lado se encontraban dos hombres que habían caído en desgracia con el rey, el copero y el panadero del faraón. Para que entiendas la importancia de estos hombres, el copero no era un simple sirviente, era el hombre de máxima confianza del rey, el encargado de probar el vino antes que el faraón para asegurar que nadie intentara envenenarlo. Su vida dependía de su lealtad. El panadero tenía la misma responsabilidad con la comida. Ambos hombres estaban allí por sospechas de traición, y ambos tuvieron una noche sueños que los dejaron aterrados. Sueños que solo José, con la ayuda de Dios, sería capaz de descifrar. Dios tiene un tiempo perfecto, aunque para nosotros parezca tarde. 2 años después, el faraón tiene un sueño que lo aterroriza. 7 vacas gordas son devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas de trigo llenas son devoradas por 7 marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo explicarlo. Fue entonces cuando el copero, por fin, recordó a aquel joven hebreo en la cárcel. José fue sacado de la celda, se afeitó, se vistió y se presentó ante el hombre más poderoso de la tierra. Le explicó que venían 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de una sequía tan terrible que la gente olvidaría lo que era comer. La solución de José fue tan brillante, almacenar el 20% de la comida durante los años buenos, que el faraón se dio cuenta de algo. Nadie era más sabio que José. En ese mismo instante, le entregó su anillo real, lo vistió de lino fino y lo nombró gobernador de Egipto. De la cárcel al palacio en una mañana, porque cuando Dios decide que es tu tiempo, nadie puede detenerlo.
Tal como José predijo, la sequía llegó y fue mundial. El único lugar con comida era Egipto gracias a la gestión de José. Sus hermanos, los mismos que lo tiraron al pozo años atrás, viajaron desde su tierra desesperados por hambre, sin saber que el gran gobernador al que debían pedirle comida era el hermano pequeño que habían traicionado. Cuando José los vio, no buscó venganza. Al principio, los puso a prueba para ver si habían cambiado, pero finalmente rompió a llorar y les reveló su identidad. Sus hermanos estaban aterrorizados pensando que José los mataría, pero José dijo las palabras más hermosas de la Biblia: «No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, fue Dios. Él me puso aquí para salvar sus vidas». José entendió que su dolor sirvió para alimentar a su familia y a miles de personas. Tu proceso difícil no es solo por ti, es para que seas la provisión de otros en el futuro. La historia de José no es solo un relato sobre un hombre que tuvo suerte, es la prueba de que Dios no usa a personas que no han sido procesadas. Muchas veces le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos dé éxito, que nos saque de las deudas o que nos dé ese puesto de trabajo que tanto deseamos. Pero la pregunta que hoy Dios te hace a través de José es: ¿estás preparado para manejar la bendición que estás pidiendo? Si José no hubiera pasado por la disciplina de la esclavitud, no habría sabido administrar los graneros de Egipto. Si no hubiera pasado por la injusticia de la cárcel, no habría desarrollado la humildad necesaria para no convertirse en un tirano cuando tuvo el anillo del faraón en su dedo. La gran lección bíblica para ti hoy es esta: tu proceso no es un castigo, es un entrenamiento. Dios está permitiendo que vivas este momento de escasez o de soledad para forjar en ti un carácter que soporte el peso de la gloria que viene. José no llegó al palacio por sus sueños, llegó por su fidelidad en los lugares donde nadie lo veía. Hoy, en 60 minutos con Jesús, te invitamos a que dejes de pelear contra tu proceso. Si estás en el pozo de la traición, perdona. Si estás en la cárcel del silencio, sirve a los demás con excelencia. Porque el mismo Dios que movió las fichas del imperio más poderoso del mundo para sacar a un prisionero y sentarlo en el trono, es el Dios que hoy conoce tu nombre y tiene tu dirección. Tu palacio no está lejos, pero tu corazón debe estar listo para entrar en él. No permitas que la amargura de lo que te hicieron te robe la paz de lo que Dios te va a entregar. Si hoy aceptas que Dios está usando tus dificultades para construir tu victoria, escribe en los comentarios: bendigo mi proceso y confío en su tiempo. Dios te bendiga y recuerda, tu historia aún no ha terminado.